Amigas, tal como lo prometíamos en el bloque anterior, es momento de hablar de economía. No lo haremos sin la presencia, claro, de nuestro compañero Álvaro Álvarez, a quien ya le damos la bienvenida a nuestro aire. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, te escucho de buen humor, muy estridente en el comienzo. Pegó Sí, bien el clima para, lindo de la mañana. es para arrancar así, bien arriba. Bueno, bien. Entonces, ¿venís con buenas noticias en materia de economía? Sí, venimos con pretensiones de balance, ¿no? Bien, fantástico. Estamos a exactamente un mes, Ajá. hoy 12 de agosto, a exactamente un mes de las primarias, ¿no? Que serían Exacto, el es 12 de verdad. septiembre, creo. Es verdad, sí, sí. Eh, bueno, lo que nos invita de alguna manera a hacer un panorama general, eh, del desarrollo de la economía argentina, mirando bueno, algunos indicadores y algunas propuestas que han surgido en los últimos tiempos, también de cara a pensar en el contexto y las correlaciones de fuerza en función de, bueno, del humor del electorado, ¿no? Porque en definitiva, digo, las elecciones de medio término siempre son una especie de referéndum o plebiscito hacia las Sí, políticas sí. de gobierno, ¿no? Ujú, sí, de experimento, sin dudas, sobre la voluntad Entonces, popular. Ujú. claro, entonces me parece que es necesario tener en cuenta y partir de la base de que la situación económica está atravesada por una situación excepcional, ¿sí? Que es obviamente la pandemia, que imposibilitó una reactivación económica acelerada luego de 4 años de un gobierno neoliberal que puso a la economía en default, esto hay que recordarlo, ¿no? En situación de pagos, y en recesión, es decir, se puso en duda la posibilidad de asumir los compromisos externos y la economía argentina tuvo un freno importante a la producción en Ujú, los 4 años anteriores, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Eh, y en los últimos meses hay algunos indicadores que son importantes ver, obviamente como siempre con una mirada crítica sobre algunos aspectos del modelo, pero también teniendo en cuenta la importancia de analizar esos indicadores en pos de pensar en la salud de la economía argentina, ¿no? Bien. Un indicador importante que bueno, lo venimos charlando en esta columna, tiene que ver con el aumento de los precios y la demanda de los bienes exportables de la Argentina, ¿no? Ujú, Este año ha sido un año favorable para el comercio exterior argentino por un aumento de la demanda de las materias primas, ¿no? Esto obviamente es un refuerzo a la reprimarización económica, eh, es un canal viable para poder satisfacer una demanda de divisas como consecuencia de la restricción externa, ¿no? ¿Qué es esto de la restricción externa? La disponibilidad de divisas en una economía que necesita importar mucho de lo que consume, ¿no? ujú. Entonces, el aumento en los precios de los productos exportables, sobre todo las materias primas, centralmente la soja, que hoy está por encima de los $500 la tonelada, es una buena noticia en función de la atracción de divisas. Es Bien. una mala noticia si miramos otras variables como el impacto ambiental del modelo productivo, la concentración económica, el efecto sobre los pequeños y medianos productores, etcétera. Pero concretamente en términos de la estabilidad de la balanza de pagos, la Argentina hoy está pasando por un buen momento, Bien. ¿sí? Con un Bueno, aumento de las exportaciones y de los precios de los productos exportados. bueno, en este sentido, también esto que mencionaba sobre la cantidad de productos que en valor dólar que importamos y que necesitamos para consumo interno, también es importante pensarlo en materia de, por ahí, bueno, teniendo en cuenta, yo tengo algunos indicadores más negativos en ese sentido, que tiene que ver con, bueno, algunos aumentos mensuales en la inflación, sí, algunos aumentos en el consumo que por ahí se pueden pensar en materia de, bueno, por las subsidios o planes o este incentivo al consumo interno que viene generando también de alguna manera por medio de diferentes líneas de crédito el Estado, comienzan a dar algunos resultados favorables en los indicadores, pero esto que tiene que ver con las materias exportables que por ahí consumimos, también depende mucho de la estabilización del dólar, que en ese sentido viene durante algunos meses manteniéndose, digamos, no en alza, sino más bien estable, ¿no? ¿Puede tener que ver con eso? Sí, hoy el INDEC va a dar a conocer el índice de inflación, ¿no? Ujú, Me parece que
que es un dato súper interesante en función de la propuesta que tenemos, que es mirar el humor del electorado. El índice de consumo es un indicador central, porque es lo que más afecta sobre sobre nuestro consumo, sobre nuestra capacidad concreta de satisfacer necesidades, en algunos casos básicas, ¿no? Sí. Si aún no tenemos esos datos, creo que los publica hoy el INDEC, no sé si ya estarán, pero bueno, el Banco Central anticipó que estarán en el orden del 3%, los indicadores de inflación, una baja del 3,2 en relación al mes de julio, es decir, en comparación entre julio y junio, pero sin embargo, en el primer semestre de este año, la inflación acumulada es del 25%, ¿no? Es muy alta, y si miramos los últimos 12 meses es del 50%. Son uno de los indicadores más altos de la región. Ese es un gran escollo a la hora de pensar en la economía argentina, un gran problema que no es de tan fácil solución como en algún momento la clase política dirigente lo planteó. No es de tan fácil solución porque tiene como origen, como raigambre, más allá de los estímulos de consumo que pueden tener efectos cortoplacistas, pero mirando la estructura económica, el mayor problema a la hora de analizar la inflación tiene que ver con una estructura súper concentrada, donde muy pocas empresas son formadores de precios, ¿no? Claro. Entonces, por eso el gobierno insiste tanto con los acuerdos entre empresariales, y bueno, no siempre con los mejores resultados, en relación a los precios cuidados, precios máximos, etcétera. Sí, seguimos con ese discurso que lo podemos ver también en muchos medios, de cómo siempre el concepto de gasto público para los sectores empresariales es justamente toda esta inyección al consumo, ¿no? Y esta cuestión casi que se arrogan de, bueno, nosotros somos el sector que se encarga de traer las divisas en dólares, somos el sector que genera más ganancias, y después el gobierno los distribuye. Era uno de los títulos que, por ejemplo, leía en Clarín el fin de semana, y era, bueno, para mí, desde mi visión, era como, este es un buen título, ¿no? Pasa que leído en ese diario y en ese contexto, sabiendo para quién estaba dirigido, era justamente, bueno, nosotros somos los que nos encargamos de traer las ganancias y el gobierno las distribuye. Y sí, es lo que uno espera que hagan, ¿no? Pero bueno, la descentralización genera ahí muchos escollos, como vos decís. Eso es una verdad media o una mentira, digamos, como queramos, ¿no? También es verdad que los sectores que más atraen divisas son los que más lo consumen, ¿no? El modelo extractivista, el modelo primario exportador, atrae divisas pero importa en dólares, ¿no? Gran parte de sus insumos. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, digo, los sectores exportadores del modelo del agronegocio atraen divisas, pero la destrucción, por ejemplo, de una flota mercante nacional y la privatización de la hidrovía implica un gasto en fletes de 7.000 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, no solo atraen, sino también son grandes consumidores de divisas. Generan muy pocos puestos de trabajo y se necesita una inversión muy grande en dólares para generar pocos puestos de trabajo. Por ende, también son culpables de la restricción externa. Me parece que en ese sentido es central pensar en la sustitución de importaciones, en un modelo que atraiga divisas, pero que pueda pueda producir adentro el grueso de lo que consumimos. En ese sentido hay otra buena noticia para dar, y tiene que ver con que la utilización de la capacidad instalada de la industria local subió un 64,9% en el mes de junio, el máximo nivel de actividad industrial en los últimos 3 años. Esa es una muy buena noticia, porque sabemos que es la industria el principal promotor de puestos de trabajo, el principal generador de puestos de trabajo, y sobre todo aumentó el empleo en metalúrgicas básicas, en la automotriz, textil, metalmecánica, y por razones obvias, como decíamos, esto lo remarcamos siempre, la UIA hoy está planteando que en el último mes hubo un registro de una suba del 3%, interanual, mejor dicho, en el último año hubo una suba de 3%, 3 puntos, en el empleo en los sectores industriales, ¿no? Eso es súper, es una muy, muy buena noticia a la hora de pensar
en la generación de puestos de trabajo genuinos, que además pueden ir centrados en la producción de bienes que estén destinados a satisfacer la demanda de consumo interna. Sí, en ese sentido se había destacado que estos sectores que vos mencionabas eran los que más rápido habían recuperado la capacidad de empleo post pandemia, ¿no? En un contexto donde, bueno, se vaciaron las fábricas durante algunos meses y estaba también mucha de la expectativa puesta en esa cuestión de cuánto tiempo iba a tardar en recuperarse. Y en este sentido sí, son buenos los indicadores que marcan ese porcentaje de recuperación del empleo. Para dar algo finito que bueno, que no tengo que dejar de mencionar, una de las cuestiones que se conocieron también es que en esa recuperación del empleo hay mucha desigualdad entre la recuperación entre hombres y mujeres. Los hombres en general recuperaron mucho más el empleo, hasta con indicadores mucho mejores del 2019, por ejemplo, y para las mujeres todavía sigue siendo una complicación en estos porcentajes de recuperación y había allí una gran diferencia. Pero bueno, solo como para aportar como dato y no dejar también la cuestión de género por fuera de una economía que afectó sobre todo, bueno, a todos los hogares, donde, bueno, muchas jefas de hogar también allí se hicieron cargo de la manutención de los hogares y bueno, de tratar de mantener los empleos de la manera que sea, en las condiciones que sean también. Y iba a hacer justo referencia a eso, sobre todo porque para tener en cuenta y para analizar cómo las tareas de cuidado en un contexto de restricción de la circulación recayeron sobre todo en las mujeres, ¿no? Y que luego es muy difícil, y evidentemente los indicadores del INDEC y los indicadores del mundo del trabajo están mostrando, ¿no? En las mujeres menores de 29 años, los indicadores de desocupación duplican en muchos casos a los indicadores de desocupación en los hombres, ¿no? Y eso tiene que ver con que aún hoy esas tareas de cuidado en un contexto de aislamiento, en este contexto de pandemia, recaen sobre las mujeres, que son las más desfavorecidas, ¿no? En este contexto de crisis. Sí, sí, sin dudas. Ha habido también, bueno, muchas líneas de crédito y muchas digamos, decisiones políticas en pos de mejorar también esta situación, el reconocimiento de las tareas, así como también, bueno, respecto a la recuperación general del empleo, como el Estado también intervino en ese sentido a la hora de, bueno, desde prohibir los despidos hasta poder generar menos cargas patronales en pos de la contratación también de este sector que vos mencionás, ¿no? Que es por ahí de los 20 a los 30 años, el sector que más le cuesta incorporarse al mercado del trabajo. Sí, en tal sentido, la otra dimensión para tener en cuenta, además de la reactivación industrial, que hay que ver si eso es parte de un efecto rebote, si se va a mantener a largo plazo, si se pueden generar políticas públicas que le den solidez a la producción industrial, ponerlo en diálogo con el desarrollo de otros sectores como, bueno, la agroindustria, la minería, etcétera. Digo, qué es lo que se va a priorizar concretamente. Otro dato a tener en cuenta, como veníamos diciendo, tiene que ver con las políticas de asistencia y las políticas estatales de reactivación de la economía, como pueden ser los 100.000 créditos para viviendas, que apuntan a reactivar la industria de la construcción y que apuntan a partir de programas como es el Procrear, al acceso a la vivienda única, los anunciados 1 millón de créditos a tasa cero para los monotributistas, con un tope de 150.000 pesos. Sí, sí. Esas son medidas que desde una visión liberal van a plantear, que van a empujar la inflación hacia arriba, pero que lo que pueden llegar a generar, lo que van a generar, si es que son efectivas, es mover el aparato productivo doméstico, y eso es súper importante a la hora de poder generar puestos de trabajo, ¿no? Que en este contexto es una de las cuestiones centrales. Otros datos, digamos, para tener en cuenta, es que se dieron recuperaciones de algunas empresas icónicas en la Argentina, como es Penalty, que volvió a producir después de 3 años de haber estado cerrada en el 2018 y que va a generar 150 puestos de trabajo. Grafa y Ombú, las fábricas
históricas fábricas de producción de ropa de trabajo vuelven a ser industria nacional a partir de haber sido compradas por el empresariado local. Bien. Que son 4 plantas que generan 1.675 puestos de trabajo. Son algunos indicadores que en este contexto de crisis, que eso siempre es necesario remarcarlo, muestran alguna posibilidad de reactivación. Bien, hay también muchas expectativas puestas sobre el sector farmacéutico, en parte porque tiene que ver esto con la producción de vacunas locales. Hay algunos anuncios importantes. Hasta hace un ratito, de hecho, estaba hablando la ministra de Salud, y también allí hay, en cuestión de sustitución de importaciones y de atraer divisas, hay muchas expectativas puestas también sobre eso. Quizás podamos estar hablando en unos meses o en un futuro cercano de una Argentina exportadora también de vacunas. Así que, bueno, sí, interesante en ese sentido. La cuestión farmacéutica es un súper tema, es una de las industrias, la industria de la salud, pero que tiene que ver con la industria de la enfermedad también, ¿no? Sí. Digo, es es una de las industrias con mayor peso a nivel mundial, ¿no? Creo que hoy ocupa el 4º o el 5º puesto en generación de riquezas a nivel mundial, ¿no? Entonces, esos grandes laboratorios, esas grandes corporaciones tienen un poder enorme, sobre todo en los países empobrecidos como el nuestro, y poder generar una industria farmacéutica que de alguna manera pueda sustituir, por eso tan importante la ley de genéricos, etcétera, ¿no? Sí, que pueda sustituir ese drenaje de capitales que nos implica comprar en el exterior, sería súper importante. Es un proceso a largo plazo. La Argentina tiene a favor el desarrollo de un sistema científico tecnológico de mucho peso, ¿no? Sí, tal cual, sí. ¿Dejamos algo afuera en cuestión de indicadores y de noticias así sobre la economía, Álvaro? Ya estamos para que te pregunte sobre un tema que me viene interesando y que no termino de entender bien, que tiene que ver con la CELAC. Vamos con la CELAC. Vamos con la CELAC. ¿Qué implica que Argentina hoy por hoy atente la presidencia de la CELAC en cuestiones de bloques económicos? O sea, ya pasamos por ahí al ámbito de la política latinoamericana y un poco internacional. ¿Por qué este interés de pronto en fortalecer la CELAC y cuál es el rol de pronto protagónico que juega la Argentina en esto? Bueno, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? Nosotros recordemos que en la década anterior se priorizó la construcción de algunas instituciones que fueron en favor de lo que se conoció como el desarrollo de un regionalismo autónomo, ¿no? ¿Qué es esto de un regionalismo autónomo? Priorizar instancias de articulación interestatal, intergubernamentales, que no supranacionales, ¿no?, sino intergubernamentales, entre gobiernos, que excluyan de alguna manera en la participación y por ende el peso político a Estados Unidos, que siempre jugó un rol central en la fragmentación de las instituciones regionales. Claro, por esto esta cosa que se dice que México por ahí que siempre juega para Estados Unidos, pero en realidad México está incluido en el bloque de la CELAC. Claro, en tal sentido, claro, tal cual. Lo que pasa que, bueno, México ahora tiene una conducción política bastante hostil para Estados Unidos, digamos. Bien. Lo que no lo era hasta hace un tiempo. Digo, Vicente Fox, que fue el líder, de alguna manera, de los grandes proyectos de integración como el Plan Puebla-Panamá, digo, en la región centroamericana, era un alfil claro de Estados Unidos, ¿no? Hoy el gobierno de México tiene una visión mucho más progresista sobre la política internacional y se ha opuesto a muchas de las políticas que Estados Unidos intenta desarrollar sobre la región. Bien. En ese periodo, en la década anterior, se le dio mucho auge a la UNASUR, ¿no?, a la Unión Sudamericana de Naciones. Sin embargo, el cambio, el viraje político en el último lustro, en los últimos 5 años, con el gobierno de Michel Temer, posterior, y el golpe de Estado a Dilma Rousseff, ¿no?, y el posterior gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, que es el país con mayor peso relativo en la región, y el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina, implicaron la destrucción de UNASUR. De hecho, tanto Argentina como Brasil
abandonaron ese bloque regional. Macri dejó en suspenso la participación argentina en UNASUR en el momento en el que el presidente pro tempore era Evo Morales, ¿no? Claro. Cuando Bolivia toma la conducción de ese bloque. Se inicia un proceso de desintegración regional, no de integración regional. Pero la CELAC se mantiene como un organismo fuerte y empieza a entablar relaciones entre bloques de poder, ¿no? La CELAC podría constituirse como el tercer bloque importante en peso económico y político en el sistema internacional. En ese contexto y en una intención de reactivar políticas más autónomas, con la recuperación de un gobierno progresista en Bolivia, ahora con el triunfo de Castillo en Perú, con el gobierno de AMLO en México, con un gobierno más progresista en la Argentina, se busca darle un reimpulso a esa integración autónoma y se van nucleando en lo que es el Grupo de Puebla, ¿no? Más como un grupo de discusión de ideas, más que de concreción de políticas públicas. Bien. Ahora la Argentina tiene la pretensión de tener la presidencia de la CELAC. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante para instalar algunas discusiones en las que no se encuentran otras posibilidades de sentar interlocutores en otros bloques, al haberse desmembrado la UNASUR, al estar paralizado el Mercosur, la CELAC queda como el paraguas donde se puedan llegar a traccionar algunas discusiones económicas y políticas. Concretamente, ¿qué es lo que creo que le interesa a la Argentina? Tener un rol activo en la conducción de la CELAC, porque la CELAC juega desde el 2015 un rol central en las negociaciones con China. Ajá. La cumbre de la CELAC más China del año 2015 significó que China comprometa una inversión de 250.000 millones de dólares en la Argentina en grandes obras de infraestructura. Yo creo que los gobiernos progresistas de la región tienen la intención de tener ese bloque como un paraguas de poder, como un escudo a la hora de poder negociar en mejores condiciones con quien hoy tiene un interés central en nuestro continente, que es China, y que impulsa la que denomina la nueva ruta de la seda con grandes inversiones, ¿no?, en el continente. No es lo mismo, ¿sí? Ustedes saben que a China no le gusta el multilateralismo, no le gustan estos grandes bloques, prefiere las negociaciones mano a mano, bilaterales, claro, ¿no? Mano a mano, sí, lo que le llaman, bueno, las relaciones sur-sur. Sin embargo, China, si bien está al sur, ya es una gran potencia, ¿no? Si bien sigue estando plegada, digamos, a los intereses de los países emergentes, ya es una gran potencia que disputa a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? Es poder generar instituciones que nos den más contrapeso a la hora de poder generar algunos acuerdos con China. Ahí vendrán abrochados cosas que ya sabemos, ¿no? Como el acuerdo porcino, grandes obras de infraestructura en represas, etcétera, etcétera. Hay que estar atentos, me parece que siempre es mejor negociar en bloque, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se va a negociar? Tal cual. Y sobre eso, bueno, las diferentes cuestiones que podamos ir llegando a cuestionar también, ¿no? En este sentido, también políticamente se habla de un posicionamiento de Argentina en comparación con el resto de los países del bloque latinoamericano mucho mejor, ¿no? No solo por esta situación de querer presidir la CELAC, sino por cierta cuestión que medio que es lo que siempre hablamos y problematizamos también acá en esta columna, que es que Argentina no termina de dice que sí a la producción cooperativista, a ciertas cuestiones medioambientales, pero por otro lado también aprueba estos grandes acuerdos. Entonces, bueno, sobre esas dos fuerzas también de toma de decisiones van a estar dados muchos de los debates económicos que lleguen finalmente al país. Así que me parece por demás interesante poner el ojo acá e ir prestando atención a las noticias que vayan surgiendo a partir de estas negociaciones. Estaremos atentos al devenir. Muy bien, Álvaro querido, nosotros te despedimos hasta la próxima columna de Una Mirada Social. Muchísimas gracias como siempre por toda esta claridad y este panorama económico nacional y también internacional. Te mandamos un gran abrazo. Les mando un abrazo grande y muchísimas gracias como siempre. Bueno, hasta luego.
Álvaro Álvarez, amigos y amigas, en una nueva edición de Una mirada social hacia la economía, hablando, entre otras cosas, de los indicadores económicos a nivel nacional, algunos de ellos, o al menos los últimos conocidos, que son muy buenos, ¿no?, respecto a la recuperación del empleo, por ejemplo, lo que hablábamos, y también sobre esta cuestión de la negociación en bloque, que se arrogaría el bloque de la CELAC compuesto por varios países, entre ellos Argentina, que atenta a su presidencia.